Buenos días, licenciado. Buenos días. Bueno, en honor al tiempo vamos a iniciar clases. Bueno, ojalá sus compañeros ya se conecten en un futuro. Ok. Bueno, los temas del día de hoy, bueno, van a ser para ya finalizar la unidad de geometría. Vamos a ver lo más esencial para pasar a ver estadística ya las últimas semanas que nos faltan para ya dejar todos los temas listos de décimo. Bueno, en general de básica superior. Ok, entonces en geometría estábamos viendo lo que eran triángulos y más que nada puntos y líneas notables de un triángulo. El- los puntos y líneas notables de un triángulo, bueno, estamos trabajando también en GeoGebra, ayudándonos un poco. También se puede hacer a mano, no hay ningún problema si desean, porque algunos de sus compañeros sí me mandaron a mano. Ok, lo esencial, porque no se ve mucho tampoco de lo que es gráficas en matemáticas, lo esencial de lo que estamos viendo es lo siguiente. Por ejemplo, si le dan un triángulo cualesquiera, eh, el profe, el libro, lo que sea, o un ejercicio, ya les van a dar a veces dibujado, por lo general, un triángulo. Y lo que les piden es, por ejemplo, encontrar una circunferencia circunscrita, ¿ya? Y una circunferencia inscrita. Esas son las mayores aplicaciones que se dan con los puntos y líneas notables de un triángulo. Entonces eso vamos a tratar de, bueno, de acabar, porque de la figura circunscrita ya vimos la anterior semana, pero voy a hacerles un recordatorio de cómo se realiza la circunscrita. Una circunferencia circunscrita es cuando tenemos fuera del triángulo, ¿sí? Eso sería algo circunscrito, siempre que esté fuera de la figura, en este caso de un triángulo. Ok, entonces pongamos aquí la primera circunscrita. Ok, esto es cuando está fuera del triángulo. Ok, ¿cómo hacemos para que esté fuera del triángulo? Tenemos que realizar las mediatrices. Ok, aquí el comando directo en GeoGebra tenemos la mediatriz. ¿Sí? Seleccionamos el lado, en este caso AB, nos va a salir la primera. Tenemos que sacar las tres, en este caso sería ABC la siguiente, y la última AC. Y como la máquina, nuevamente les decía cuando me preguntaban, el deber es perfecta, les va a salir un solo punto en la unión de las tres, que en este caso es D. Ok, entonces, ¿qué había que hacer ya como paso final cuando nos piden la circunscrita? Trazamos una circunferencia desde este punto, desde D, hasta cualquiera de los vértices, hasta A, hasta B o a C, no importa. Aquí lo perfecto de las matemáticas es que va a pasar por los tres, ni más ni menos. Eso, sabemos que está bien hecho el ejercicio cuando cumples, cuando pasa justo por los tres. Si por ejemplo, puede ser el triángulo que sea, por ejemplo, si yo muevo el, el triángulo un poco, o modifico, dicen, puede, no se cumple. No, sí se cumple, vean, fíjense. Si hago un triángulo, eso es lo que se hace en una circunferencia más grande, ¿sí? O hago un triángulo más, bueno, si vean, cambio la figura, el cambio en el sentido, el triángulo que sea, siempre se cumple, solamente que a veces sale la circunferencia más grande, a veces más chica, y eso depende del triángulo que les den. Entonces, el primero que vimos la tercera semana, una circunferencia circunscrita fuera del triángulo. Entonces, lo que nos tocaría ver el día de hoy, ya para finalizar con esto, sería una circunferencia inscrita. Y ya con eso. Y lo que yo puedo tomar los exámenes es cualquiera de las dos. Por ejemplo, les doy un triángulo y les digo, realicen la circunferencia inscrita o circunscrita. Ok, entonces, por ejemplo, si yo les diera en el siguiente triángulo, inscriba una circunferencia, o tengo que hacer lo siguiente. Primero, recordar que inscrito significa inscrita que está dentro del triángulo. Ok. Entonces, eso es lo primero que tengo que recordar cuando me pidan hacer, la figura o lo que sea. Aquí lo que cuando es hacer la circunferencia dentro, tenemos que buscar la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz antes de dibujar? La bisectriz es la línea que divide a un ángulo, a la abertura, ¿sí? En dos partes iguales. Por ejemplo, supongamos que en este lado, en BAC, esta abertura de aquí, voy a dibujar rápidamente el ángulo. Este es el ángulo, ¿sí? Esta aberturita de aquí, que va desde acá hasta aquí, digamos que mide 45 grados. La mediatriz es la que dividiría justo en la mitad, ¿sí? Justo por ahí. Entonces, el procedimiento, como decía, para hacer eso, eh,
apoyándonos a la tecnología, simplemente vamos a aplicar em, la comando mediatriz en GeoGebra. Entonces simplemente ponemos ahí mismo, en el mismo comando, donde dice bisectriz, y seleccionamos, en este caso, vamos a hacer los extremos. Recordando que el que hagamos clic en la mitad, en este caso A, por ejemplo, B, A y C, ¿sí? Este va a ser el centro, ¿sí? Justo por donde va a pasar la mediatriz, fíjense. Ahora lo que necesito, igual, es encontrar las tres bisectrices. Entonces me faltaría de B y de C. Entonces hago C, B, A, y me queda, vean, igualito, ya se me queda el corte. Y el último que me quedaría sería A, C y B. Y justo, vean, lo que les decía, como la mediatriz, tenemos un solo punto, en este caso D. ¿Sí? Ok, entonces antes de pasar ya al punto final, recordar qué es esto. ¿Cómo se llama este punto de aquí? Este punto se llama baricentro. No es baricentro, incentro. Incentro. Así se llama ese punto. El anterior que vimos la anterior semana es el circuncentro. Este es el incentro. Ok. ¿Qué tenemos que hacer para finalizar? Lo que tenemos que hacer para finalizar es una circunferencia, ¿sí? Centro y punto. Hacemos centro en el punto de corte y le llevamos justo a estos puntos que tenemos. A pequeña, a C pequeña o a B pequeña. Justo ahí, fíjense, se hace una circunferencia que está dentro de la circunferencia, dentro, ¿sí ven? Dentro del triángulo, perdón, no del triángulo. ¿Sí? Entonces, esas son las mayores aplicaciones, nuevamente, que les decía que pueden encontrar en puntos y líneas notables de un triángulo, para no dar mucha teoría, sino simplemente lo más necesario. Entonces, nuevamente, lo más importante que les van a pedir es hacer una circunferencia circunscrita, es decir, fuera del triángulo, lo que les mandé en el deber, o una circunferencia inscrita, ¿sí? Que está dentro del triángulo. Esos son los dos casos. Para ya dejarle de todo listo eso también, porque es, de los deberes que me mandaron y de lo que vi, era que la mayoría utilizaba GeoGebra en el celular también. Entonces, igual se puede hacer, no hay ningún problema. Lo que hay que tener cuidado es que a veces tenemos que sacarnos la versión apropiada, ¿sí? Para este gráfico. Ok, entonces, como consejo sería, primero, ir y buscar eh, el GeoGebra clásico, ¿sí? No solo el GeoGebra, hay uno que dice calculadora, ese no nos va a servir por ahora. Necesitamos el que es clásico, ponemos en el buscador de su celular el GeoGebra clásico y nos sale una pantalla y nos sale, bueno, en este caso ya está configurado para que me salga la graficadora. Entonces, cuando ya me sale esta graficadora, necesitamos buscar estos elementos que dicen herramientas básicas. Entonces, aquí mismo, así mismo, hacemos clic en un polígono. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya tenemos el polígono? Hacemos 3 puntos cualesquiera, ¿sí? Ponemos el B y ponemos el C y ya tenemos el triángulo, ¿sí? Ok, no sé, ok. Y ya tengo el triángulo. Ok, eso es lo primero que habría que hacer, bueno, en GeoGebra y en el celular se podría decir. Para practicar, aquí igualmente, vamos a buscar más y buscamos así mismo la opción que diga bisectriz, justo está aquí, ¿sí? Sí, vean, está bisectriz, hago clic y estaba más sencillo, bueno, no sé cómo estar aquí, debo hacer clic en los 3 vértices, ya, y ya me sale el vértice, la línea necesaria, en este caso la bisectriz. Igual, hago clic A, C, B, recordando nuevamente lo que les decía, el punto de la mitad va a ser por donde pase la línea, ¿sí? Entonces, ahora lo que me faltaría es de A, entonces hago clic B, A, C, y ya me sale. Y justo nuevamente me sale un solo punto, ¿sí? Porque es perfecta la máquina, ya no se equivoca. Ok, entonces, lo que tengo que hacer aquí es una intersección o poner un punto, ya. Pongo el punto aquí, en este caso es D. Y ya para finalizar, nuevamente lo que tenemos que hacer es hacer una circunferencia. Ok, déjeme aquí. Sí, aquí está. Una circunferencia centro-punto. Hacemos centro en D y hacemos clic, no digo, justo en esos cortes. En la mitad, si ven, en este corte que está aquí, en este corte que está acá en el otro lado, cualquier, no pasa nada. Yo voy a hacer clic acá. Sí, bueno, ya no necesitan. Ok, de nuevo, entonces voy a hacer tratar de que no sea. Bueno, ahí sí ya va a salir exacta la circunferencia. Sí, fíjense, igual se puede hacer en el celular, no hay ninguna dificultad, porque algunos me decían, profes, que en el celular no aparecen ni los comandos, es que tiene la versión que no es adecuada, ¿sí? Entonces tiene que buscar una que diga GeoGebra clásico y le salen estos comandos, ¿sí? Igual, vean, fíjense, se puede hacer,
me puede mandar el archivo con compartir y le manda, o simplemente le toma una captura de pantalla y me envía. No hay ningún problema, eso en los exámenes o en los deberes que tengamos, se puede hacer. Listo, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si hizo en celular, en computadora. Creo que María estaba haciendo el celular, de lo que me acuerdo. Patricio no revisa el suyo, pero bueno, igual, está abierta la posibilidad para que hagan cualquiera de las dos o puedan hacer a mano si desean. ¿Sí? Ok. Aunque bueno, a mano se van a demorar un poco más. Eso no hay problema. Tal vez alguien, alguna pregunta, pero bueno, entonces esos serían los dos criterios que necesitamos. Inscrita dentro del triángulo y circunscrita fuera del triángulo. Ok. Entonces, sí, para finalizar, como decía el tema, bueno, esto de geometría, vamos a hacer lo que sí es full necesario o bastante necesario para las siguientes materias. En física, por ejemplo, al inicio se necesita bastante lo que vamos a ver. Entonces, por eso, bien esta semana o bien la siguiente, vamos a profundizar los temas. Ok, entonces vamos a seguir estudiando triángulos, pero ya no solo la construcción, sino ya en sí las propiedades y ejercicios que se pueden dar de triángulos. Ok, antes de pasar, bueno, rápidamente, voy a dar algunos conceptos rápidos. Bueno, más que conceptos, eso ya deberían supuestamente saber, como diría mi profe, pero yo siempre supongo lo peor, pero solo voy a ver hasta qué nivel está. Ok, entonces vamos a ver primero lo que son, no digo, triángulos. Lo primero que necesitaría entonces para el estudio de triángulos es saber qué es un triángulo, ¿sí? Desde el inicio. Entonces, ayúdenme. Y aquí lo importante que vamos a necesitar sería obviamente una regla. Bueno, la mía es más medio viejita. Ok, María, lúzcase. Defina un triángulo. Usted, lo que ha visto desde la escuelita ya ven triángulos. Defina un triángulo. Es uno que tiene 3 lados. Ok. Figura geométrica de 3 lados. Ok, figura geométrica de 3 lados. Ese es un triángulo. 1, 2, 3. ¿Estoy bien? Unidos. Unidos. Pues están unidos. Uno. Están unidos, no están separados. No ¿Cómo están... se podría decir que está, o sea, los 3 puntos? O sea, 3 ¿Cómo? puntos Ya, tres unidos. puntos. 3 puntos unidos. A ver. Así entonces. Así, 1, 2. No sé cómo podría Así. describir. Aquí están 3 puntos unidos. Fíjese. Están 3 puntos unidos. Sí, pero se necesita de una regla. De unas rectas. Líneas rectas. Unión de rectas. Ok, bueno, eso al inicio cuando no nos acordamos o no ponemos mucho en práctica se nos hace complicado y bueno, igual en la vida cotidiana a veces comunicamos algo y la gente entiende algo que no queremos porque en nuestra cabeza tenemos algo y obviamente que el comunicar no se transmite la misma idea. Claro Lo ejemplo está comunicamos en que bien. usted en su cabeza tiene que es un triángulo, pero por ejemplo usted me comunica y va, 3 figuras que en nada son un triángulo. Ok, entonces, la definición, para no complicarnos mucho, simplemente para ser más exactos, es la siguiente. Es una porción del plano, ¿sí? Esta es una porción del plano, la hoja es un plano, o el pizarrón, o lo que tengan, ¿sí? Delimitada, ¿sí? Por 3 líneas rectas que se cortan, ¿sí? Entonces, simplemente que haga 3 líneas rectas que se cortan, por ejemplo, yo hago ahí, yo hago acá, ya, son líneas rectas que se cortan. No me importa en dónde se corte. Lo que me va a importar es esto, este corte. Esto de aquí, sí, ya es un triángulo. ¿Sí? Entonces, eso es una definición rápida de qué es un triángulo. Por el momento, la definición no es muy importante. Como digo, eso ya depende del criterio que ustedes tengan. Y lo siguiente, pero nuevamente, para que quede. El triángulo es una porción del plano delimitada, perdón, es una porción del plano delimitada por 3 líneas rectas que se cortan, porque también podemos tener líneas curvas, como dice acá. ¿Sí? Eso. Primera cuestión que tenemos del triángulo. Siguiente cuestión del triángulo que necesitamos es cómo nombrar, cómo se ponen los lados, los elementos del triángulo. A ver, entonces, Patricio, mejor ahora. Patricio, ayúdeme. ¿Cómo enseñaron a nombrar un triángulo usted? ¿Cómo les pone Juan, Pedro, Luis? ¿Cómo es nombre y apellido? Dos nombres. Por el Patricio. abecedario A, B y C. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿En dónde? ¿En qué elementos o cómo? ¿O qué elementos, primero, comenzamos, qué elementos tiene el triángulo? Los más importantes. ¿Qué elementos tiene? Sí, Yo le ahí me ayudo cogió. primero. Tiene vértices. Los vértices son donde se cortan, el punto donde se cortan dos lados. Los, Este es el vértice. los ángulos son donde se ponen las letras A, B y C.
Exacto, listo. Entonces, esto, sí, justo la abertura de dos lados es el ángulo. Genial, muy bien. Y justo ahí se ponen las letras. Muy bien, María. Y pero faltaría un último elemento para ya pasar al nombre, más que nada. Serían los lados. ¿Qué es un lado? Es la línea recta, ¿sí? Este sería el o un lado, ¿sí? ¿Qué tiene? El ángulo tiene tres ángulos, tres lados y tres vértices, ¿sí? Tres. Pero para todo rigor, porque vamos a estar en el futuro, esto se llama ángulo interno. Que quede, ¿por qué? Porque está dentro del triángulo, ¿sí? Entonces serían los tres importantes. Vértice, el punto donde se cortan, el ángulo, la abertura, que está dentro del triángulo. Tenemos igualmente tres, ¿sí? Ángulos internos y el lado. Ok. Listo, genial, estamos ahí muy bien. Ahora, el nombre. Bueno, el nombre no es tan preciso, pero para ya tener en los exámenes, en los deberes, los mismos criterios, vamos a ver cómo han trabajado ustedes, a ver si siguen el mismo criterio general. Entonces, nuevamente voy a hacer un triángulo, cualesquiera. Eso, por el momento no estamos estudiando un triángulo en específico. Este puede ser acutángulo, la clasificación, acutángulo, obtusángulo, recto. Bueno, hay algunos, por el momento no. Ok, entonces, María, usted decía que los vértices, o donde están aquí los ángulos, se ponen letras mayúsculas. Bueno, ya les dije, iba a preguntarles qué tipo, se le ponen letras mayúsculas. ¿Qué letras? En general, se puede poner las del abecedario, las que quieran. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo poner A, B y C, que es lo más general que se usa, porque son las primeras del alfabeto. ¿Sí? Pero aquí hay una condición, una regla que hay que seguir. Bueno, no sé si les explico el profe, pero les explico yo. La regla que hay que seguir, igual que hicieron en GeoGebra, cumple el mismo criterio. El lado que se opone al vértice, ¿sí? El lado que se opone tiene que ir con la misma letra, pero en minúscula, ¿sí? Entonces aquí es así, A sería minúscula y C, aquí sería, bueno, más chiquita obviamente, porque casi se diferencia las letras. Listo, entonces esos son los criterios más importantes. Y recordando que aquí no es necesario nuevamente que sea A, B y C. Puede ser otras letras, por ejemplo, puede ser P, O y Z, por ejemplo. Bueno, ya la letra que sea. Pero igual, Cualquier letra del abecedario. igual puede poner hasta letras del alfabeto griego, por ejemplo. Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Por lo general usamos estas. Listo. Primera gran importancia. Y lo último que necesito es lo siguiente. Ok. Estos ángulos internos, ¿sí? Cumplen una propiedad fundamental en los triángulos que van a ser de vital importancia recordar. Y bueno, si no saben, les voy a anotar aquí, ¿sí? La suma de los ángulos internos de un triángulo, la suma de los ángulos en geometría y en matemáticas, para no escribir ángulos y triángulos, por lo general, usted puede poner así, este simbolito, eso como un vértice con un arco, ¿sí? Poner así, y esto significa ángulo. Si quisiera poner ángulos, aumento la S nada más. Entonces, aquí significa la suma de los ángulos internos, ¿sí? De un triángulo. Nuevamente, puedo dibujar un triángulo para no escribir la palabra triángulo. Los ángulos internos de un triángulo esto es lo más importante, lo que les decía, recordarse siempre, el triángulo que sea, siempre va a sumar 180 grados. Ok, eso es lo más importante. Entonces sería como las bases que deben tener de los anteriores años, ¿sí? Que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Listo. Y para pasar ya al siguiente, tema, se podría decir, vamos a ver la clasificación rápidamente. Hay clasificación de los triángulos por lados y por ángulos. Sí, bueno, no voy a enfocar mucho, solo quiero ver qué tal es esa clasificación. Por lados, hay tres triángulos. Déjeme ver. Patricio, dígame un triángulo por la clasificación por lados. ¿Se acuerda tal vez? Yo le ayudo el primero. Equilátero, tiene tres lados iguales. ¿Se acuerda, Tono? Equilátero. Los lados. El primero, lo que les decía, equilátero, tiene los tres lados iguales. ¿Sí? ¿Se acuerda otro tal vez? Rectángulo. Ese es por los ángulos. Y el otro es el isósceles. Isósceles. ¿Qué pasa en este? Tiene dos lados Iguales. iguales. Y el último, ¿alguien se acuerda tal vez? El equilátero tiene tres lados iguales.
Y el último equivalente es, que tiene los tres lados diferentes. exacto, 3 lados diferentes. Aquí es iguales. Listo, eso es rápidamente como un recordatorio de la clasificación por los lados, pero porque también justo como decía Patricia, tenemos una clasificación ahora por los ángulos internos. También tenemos 3. El más común, el que siempre se estudia y el que vamos a estudiar, la verdad, es el siguiente, se llama rectángulo. ¿Sí? Rectángulo o recto lo llaman algunos libros, pero por lo general es rectángulo. ¿Qué es el rectángulo? Tiene un ángulo que es igual a ¿cuánto? A 90 grados, ¿sí? Y luego tenemos el acutángulo. El acutángulo, bueno, esto no es tan importante, pero para que más o menos se acuerden. ¿Qué es el acutángulo? Los 3 ángulos, ¿sí? Son menores, ¿sí? Recuerden, este es el signo menor que, son menores, todos los 3 son menores a 90 grados, ¿sí? Y por último, el obtusángulo. ¿Cuál es el obtusángulo? Es el que solo un ángulo, solo uno, recuerden, solo uno tiene más de 90 grados. Entonces, estos son por lo general los más estudiados, o sea, los que tenemos. Rectángulo, un ángulo de 90 grados, el acutángulo de 90 grados y el obtusángulo de 90 grados. Entonces, esto es un recordatorio, bueno, de lo que deberían haber visto en años anteriores, pero si no vieron, está aquí rápidamente. Y en los exámenes, la verdad, esto casi no voy a tomar, porque esto ya, se puede decir, es más teoría. Yo lo voy a tomar, es más práctica. Ok, entonces, el más importante y la figura protagónica de los temas de hoy en adelante va a ser este, el rectángulo. ¿Sí? El rectángulo. Y para pasar al siguiente, voy a darles ya lo que se les va a tomar o se les va a dar de hoy en adelante en matemáticas y bueno, cuando sea en física. Lo importante cuando tenemos un triángulo, en este caso rectángulo, va a ser un triángulo rectángulo. Recuerden que ese triángulo se puede dibujar en varias formas. Por ejemplo, la más común sabe ser que el ángulo de 90 grados, ¿sí? Está a la izquierda. Sí, eso, bueno, se puede dibujar a la derecha o por arriba, eso no importa, depende del gusto de cada quien. Por lo general se dibuja así. Recomendación, un truco que siempre les dan, que a veces hasta exigen los profes, es dibujar en el justo donde está el 90 grados, dibujar un pequeño cuadrado o rectángulo para indicar que justo ahí está los 90 grados, para que no quede duda de que ahí están los 90 grados. Es como un secreto, ¿sí? Entonces van a ver en algunos libros y yo también voy a pedir hasta que se acostumbren que pongan este triangulito, perdón, este rectángulo en justo donde están los 90 grados. Algunos dicen donde está la escuadra. También la escuadra es 90 grados. Listo. Eso como primer dato. Como siguiente dato, nombrar. Como decía, nuevamente nombremos el triángulo. Ustedes pueden usar las letras que deseen. Por ejemplo, aquí yo voy a utilizar las letras O, M, A. ¿Sí? ¿Por qué? Por mi nombre. Así, las 3 iniciales de mi nombre. Entonces, ¿cómo sería los lados? Aquí sería la O pequeña, aquí sería la M pequeña y aquí sería la A pequeña. Recuerden los lados que se ponen, ¿sí? Ah, y creo que yo mismo les di esto, no me acuerdo si ya les di esto, pero bueno. Ok, no creo que les di a ustedes. Ok, tenemos esto, el triángulo y todo lo demás. Y lo que les van a pedir, como les decía nuevamente, o lo que necesito que logren al final de este capítulo, así mismo en el examen, lo que les puedo tomar en la unidad, es lo siguiente, es simplemente les pongo resolver, ¿sí? Resolver el siguiente triángulo. Entonces, ese puede ser simplemente la pregunta que yo les dé en Edmodo, o bueno, si ya nos toca presencial, en un examen presencial. Entonces, no se complican, aquí simplemente van a tener hacer 3 cosas. La primera es encontrar, ¿sí? Entonces, siempre que, esto no es necesario que yo escriba, eso ustedes ya tienen que saber como dato. Entonces, como yo les puedo resolver el siguiente triángulo, usted tiene que saber que tiene que encontrar los 3 lados, ¿sí? Los 3 lados. ¿Qué más necesitas encontrar? ¿Sí? Necesita encontrar los 3 ángulos. Y por último, ¿sí? Encontrar 3 lados, encontrar los 3 ángulos. Y aunque eso casi no se hace necesario, pero también es importante que sepan, es encontrar el área. Entonces, encuentran todo esto y han resuelto el triángulo de acá arriba, ¿sí?
Como dato, como peculiaridad, es de que siempre que yo les dé un ejercicio así, por lo menos de todos los datos que yo le dé, tiene que ser por lo menos un lado. Un lado, puede ser el A, M o cualquiera de esos, tiene que ser por lo menos un dato que yo les doy. Porque si no les doy eso, no se puede resolver. Es imposible resolver un triángulo dado, por ejemplo, solo 3 ángulos, o bueno, sin esos datos. Ya vamos a ver algunos casos, pero bueno, no me adelanto mucho. Y ya para finalizar, lo primero que nos va a ayudar para resolver esto, lo primero que tenemos que recordar es lo que yo les decía justo en lo anterior. Entonces, esto también anoten o como quien se recuerden para este caso. Para este caso, lo que vamos a saber es que el ángulo, nuevamente se nombra un ángulo con este símbolo, sería que el ángulo O más el ángulo M más el ángulo A, ¿sí? Todos estos, lo que decía al inicio, tienen que sumar 180 grados. Entonces, primera ecuación, primer dato que les puede ayudar a resolver un triángulo. Y lo siguiente, que aún no les doy, pero simplemente les estoy haciendo un recordatorio, igual les voy a hacer un recordatorio a fondo porque es súper importante, es el conocidísimo, que ya deben dominar, el teorema de Pitágoras. Si deben haber escuchado, aunque sea el nombre del señor, teorema de Pitágoras. ¿Sí? Esto se aplica, recuerden, el teorema de Pitágoras se aplica solamente a triángulos rectángulos. Ok, entonces aquí es momento de lucirse. Bueno, obviamente no me acuerdo si les di, genial. Si no, veamos. Milton, que acaba de llegar. Milton, ayúdeme. ¿Qué sabe del teorema de Pitágoras? ¿O qué nos dice el teorema de Pitágoras? Milton. ¿Está vivo Milton? Sí, licenciado. Buenos días. Dice, buenos días. Ayúdeme, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? ¿O sí, Pitágoras. tal vez el teorema de Pitágoras o no se acuerda? Sí he escuchado sobre él, pero la verdad No se acuerda. no nos Patricio, han dado. No nos no han le han dado. dado. Ok. Patricio, ¿se acuerda tal vez algo del teorema de Pitágoras? No, licenciado. No. María, ¿se acuerda tal vez? No, licenciado, no tengo bien No, claro. no se acuerdan. Pero bueno, Gracias. entonces para eso estamos, para ir recordando paso por paso del teorema de Pitágoras. Ok, el teorema de Pitágoras, como les digo, es bastante importante porque nos ayuda a encontrar primero lo que puse aquí, encontrar los lados de un triángulo. Por lo general enseñan eso, como les decía, en octavo, noveno año de educación general básica, pero la mayoría de profes, bueno, los antiguos, no sé cómo estamos ahora en los colegios, es lo siguiente, que siempre nombran, siempre por costumbre y no cambian por nada del mundo. Vean, justo estoy dibujando un triángulo rectángulo nuevamente y lo que les decía, pongamos este triangulito para indicar que aquí están los 90 grados. Ok, entonces vamos a necesitar aquí otras cosas del triángulo. ¿Qué son estos otros elementos, otras cosas que decía del triángulo? Son unos elementos que pertenecen justo al triángulo rectángulo, solo al triángulo rectángulo, ¿sí? Se llaman, voy a poner aquí con otro color, se llaman catetos, ¿sí? Y se llama, y bueno, solo hay una, hipotenusa. Ok, entonces esto vamos a hacer importante y vamos a definir qué es cada uno. Listo, entonces los catetos, ¿sí? Son los lados que forman, ¿sí? Que forman los 90 grados, ¿sí? Aquí fijemos, bueno, pongamos el nombre a lo que quiere llegar también. Siempre nombran, como decía, A, B y C. Entonces este se va a llamar C minúscula, A minúscula y B minúscula. Entonces, ¿cuáles son los lados? Lado A, lado C y lado B. ¿Sí? Entonces, eso tenemos al inicio. Ok, entonces, ¿qué son los catetos? Son los lados que forman esta escuadra, justo estos 90 grados. Entonces, ¿cuáles serían los catetos para esta figura? Serían el lado C y el lado B. ¿Sí? Entonces, primer dato, los catetos son los lados que forman los 90 grados. ¿Y qué es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado que se opone a los 90 grados. En este caso es A. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que identificar. ¿Qué son los catetos y cuál es la hipotenusa? Y como dato, eso también que le anoten, que tengan siempre presente el dato, lo importante aquí es que la hipotenusa siempre, esto no cambia, esto es ley. Si usted encuentra es que usted hizo mal el ejercicio cuando le salga algo de lo que vamos a dar.
la hipotenusa siempre es el lado mayor o más grande, como quieran. Siempre, siempre. Por ejemplo, si este mide 5 y este mide 10, este de ley tiene que medir de 11 en adelante. ¿Sí? 11, 15, 20, pues siempre tiene que ser más grande. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Bueno, entonces aquí como que practicamos rápidamente, vamos a dibujar un nuevo triángulo con una nueva forma. Perdón, con una nueva forma. Le vamos a hacer así. Sí, bien, lo que les decía, usted puede dibujar en la forma que sea. En este caso yo estoy dibujando, se podría decir invertido. Fíjense, en otro sentido. Igual indico que aquí están los 90 grados y nombro. Puedo nombrar con las letras que yo quiera. Puedo poner X, puedo poner Y puedo poner Z. Entonces, ¿cuál va a ser aquí los lados? Este lado de acá va a ser la X minúscula, este va a ser la Y minúscula y este va a ser la Z minúscula. ¿Sí? Pilas. Entonces, aquí lo que vamos a practicar rápidamente es reconocer los catetos y la hipotenusa. Entonces, comencemos con María. ¿Cuáles son los catetos para este triángulo? Los que forman el 90 grados. ¿Cómo se llaman esos lados? María. María, ¿está viva? Ya creo que sí. Sí, a desayunar. Y y Z y Y. No, Y Algo y así. Z no. Y sería este lado, este de aquí. No, este se No, opone. no, la Y minúscula, mayúscula, Y. perdón. No, la Y mayúscula es este punto, es esto. No, no puede ser. Recuerde que la Y nombra este puntito. En cambio, lo que está justo en la mitad de lo pequeño, las minúsculas, nombran a la línea, al lado. O sea, aquí los catetos serían X, ¿cuál? X y Z. eso, X y Z. Esos son los catetos. ¿Y cuál sería la hipotenusa? Sería eh, Y. la Entonces, eso es siguiente. lo primero que necesitamos identificar. Recuerden que se opone al ángulo. Eso es la hipotenusa. ¿Y cómo nombro los lados? Lo importante son los lados en este momento. Son las letras minúsculas que por lo general se ponen en la mitad. ¿Sí? Fíjense cómo yo ponía siempre en la mitad de los lados. ¿Sí? Eso rápidamente. Ok. Bueno, antes de que finalice, porque si nos falta un poco más de tiempo, hagamos un último. Ok, hagamos el siguiente triángulo. A ver, hagamos en este sentido. Listo. Nuevamente, los nombres pueden ser los que ustedes quieran. En este caso, vean, voy a utilizar otros nombres. Voy a utilizar M, N, O. ¿Sí? Recordando que estas letras mayúsculas nombran los vértices, estos lados, estos puntitos, perdón, no lados, estos puntos, estos vértices. Y lo que nombran los lados son las letras minúsculas. Es decir, aquí sería O minúscula, N minúscula y M mayúscula. ¿Cómo sé? Es el lado que se opone al vértice, ¿sí? Entonces, como se opone M, como se opone N y como se opone O minúscula. Listo, entonces aquí sí, Milton, ayúdeme. ¿Cuáles son los catetos? Es la N y M. Exacto, genial. Esos son los catetos. N y M, justo forman el 90 grados. María, ¿cuál es la hipotenusa? Es X o Y. La O Ah, la minúscula. Ok, genial. Como antes no estaba, pensé que estaba dormida, pero está muy bien. No, creo que el internet está fallando. Ok, no hay problema. Entonces, eso es lo primero que necesitamos recordar para lo que es esto, para lo que vamos a ver Pitágoras. Reconocer qué es catetos y qué es hipotenusa. Pues estamos bien hasta ahí. No quiero dejarle a medias el tema. Déjenme ver, creo que ya son las... Ya es hora. Sí, ya es hora. Entonces, el teorema de Pitágoras y lo que vamos a ver en la siguiente hora, sí, no se preocupen, vamos a continuar. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algo que no se acuerden o que tengan. Lo importante nuevamente es esto. Esto sería lo más importante que se recuerde. Resolver un triángulo, sea rectángulo, lo que sea, va a ser encontrar los tres lados, encontrar los tres ángulos y encontrar el área. Entonces, eso va a ser lo más importante cuando yo les dé resolver el siguiente triángulo. Ok. Y lo que estamos utilizando. Primero la suma de los ángulos internos y después el teorema de Pitágoras que vamos a estudiar en la siguiente hora. Entonces, nos veríamos la siguiente hora. Cualquier duda, bueno, igual pueden hacerlo la siguiente hora. Que les vaya súper bien en las siguientes clases. Cualquier duda, ya estoy como si estuviéramos al final de la hora. Bueno, pues que tengan un buen inicio de la jornada. Cualquier cosa, a sus órdenes. Nos veremos la siguiente hora. Pasen bien. Gracias, Gracias, profe. Nos vemos. Licenciado. Igual.